Buenas noches. Doctor, buenas noches, sí se escucha. Sí, doctor, se escucha. Perfecto. Se ve Sí, doctor. la presentación. Todo en orden entonces, ¿sí? Sí, doctor. Bien, damos inicio a nuestra actividad del día de hoy con el último tema que ya habíamos iniciado el día de ayer, al finalizar la clase de anticonvulsivos, con lo que se llaman fármacos antidepresivos. Habíamos explicado claramente toda esta primera parte. Entonces, vamos a iniciar nuestra actividad. Recording in progress. Bien, entonces, después de haber hecho toda la introducción el día de ayer, iniciamos los grupos farmacológicos que nos permiten realizar la terapéutica en la parte de la enfermedad llamada depresión. En primera instancia tenemos los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, que se los conoce con el nombre, obviamente, de la sigla en inglés, SSRI. Las características de estos inhibidores son que son altamente lipofílicos, por lo tanto, van a ser absorbidos, van a tener una farmacocinética muy especial y también van a ser muy fáciles de usar, van a ser seguros en el problema de si nosotros de alguna forma hacemos sobredosis. Son muy bien tolerados, son de amplio espectro, quiere decir, se utilizan en varias otras problemáticas del sistema nervioso central. Y un elemento fundamental es que son de bajo costo. Estos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina tienen su mecanismo de acción inhibiendo alostéricamente al transportador de serotonina que se lo conoce con el nombre de SERT. ¿Cuáles son los usos que nosotros les damos en general a estos inhibidores? Viendo principalmente que el efecto cuando nosotros inhibimos el SERT es un aumento agudo de la actividad simpática a nivel sináptica de la parte serotoninérgica. Y en sus usos, por lo tanto, gracias a esta característica del aumento agudo de la actividad sináptica de la serotoninérgica, vamos a producir una ayuda a aquellos pacientes que tienen la depresión mayor, a los trastornos de ansiedad, como ser trastornos que se producen a nivel del pánico, a nivel de alteraciones del OCD, a nivel de alteraciones del PTSD, a nivel del GAD y también trastornos de ansiedad social. También pueden ayudar en los síntomas vasomotores que se producen en los síntomas que tienen que ver con la parte perimenopáusica, o sea, alrededor de la menopausia en la mujer. Y en pacientes que tienen problemas de bulimia, ingestión exagerada de alimentación y que nos pueden traer algún tipo de conflictos. ¿Cuáles son los efectos adversos que pueden producir en general estos fármacos? Náuseas, diarrea y otros síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, eh, pueden tener problemas de demasiada cantidad de gases y así sucesivamente. Varios trastornos del sistema gastrointestinal. Efectos adversos que las funciones y el interés sexual de las personas que reciben estos fármacos está disminuido. Puede acompañarse cefaleas, insomnio, hipersomnia, aumento del peso, síndrome de descontinuación, quiere decir de abstinencia, y que se manifiestan principalmente como mareos y parestesias. Pertenecen a la categoría C de lo que es la clasificación teratogénica para la Food Drug Administration, la FDA, y la paroxetina, un fármaco que lo vamos a ver posteriormente,
entra en la categoría D. El síndrome serotoninérgico es uno de los efectos adversos, algún inhibidor de la monoaminooxidasa. Ahora lo que hacemos es ver cada uno de los fármacos. La fluoxetina tiene como característica, por eso estamos viendo su farmacocinética de cada uno de ellos, ya hemos visto la parte general en todo el grupo. La fluoxetina lo que tiene es una biodisponibilidad del 70% para que nosotros entendamos que estos fármacos son no más altamente disponibles, una vida media plasmática de 48 a 72 horas, una vida media de sus metabolitos activos de la fluoxetina, que por ejemplo es la norfluoxetina, de alrededor de 180 horas, un volumen de distribución alto de 12 a 87 litros por kilogramo, un enlace proteico de casi el 95% de altísima enlace proteico, y es inhibidor potente de la citocromo P2D6, como algunos otros fármacos que los hemos visto en las problemáticas convulsivas. Después de la fluoxetina tenemos la paroxetina. La paroxetina tiene una biodisponibilidad menor, una vida media también menor, la biodisponibilidad del 50%, la vida media de 20 a 23 horas, un volumen de distribución, en este caso de 28 a 31 litros por kilogramo. El enlace proteico es de alrededor del 94%, muy similar a la fluoxetina, y es un inhibidor potente del citocromo 2D6. Por su lado, la fluoxetina produce una farmacocinética que tiene que ver con una alta biodisponibilidad, como ya lo habíamos expresado a nivel de las características, una vida media plasmática de 14 a 18 horas, algo menor, una tiempo de vida media como sus metabolitos de 14 a 16 horas, un volumen de distribución de 25 litros por kilogramo, un enlace proteico de 80% y un inhibidor potente de la citocromo P3A4. Por su lado, la sertralina, también a nivel de su farmacocinética, tiene una biodisponibilidad del 45%, una vida media plasmática de 22 a 27 horas, sus metabolitos una vida media de alrededor de 62 a 104 horas, y su volumen de distribución de 20 litros por kilogramo y su enlace proteico del 98%. La escitalopram, otro fármaco que tiene que ver con los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los SSRI, tiene una biodisponibilidad del 80%, su vida media plasmática de 27 a 32 horas, su volumen de distribución de 12 a 15 litros por kilogramo y su enlace proteico del 80%, como verán, muy similar a la fluvoxamina. Y el citalopram tiene una farmacocinética con una biodisponibilidad del 80%, una vida media de 33 a 38 horas, un volumen de distribución de 15 litros y un enlace proteico similar al escitalopram, el citalopram del 80%. Bien, estas son las características de este grupo que pertenece al grupo de los inhibidores de la serotonina. Pasamos al siguiente mapa conceptual.
En el siguiente mapa conceptual, que arbitrariamente le hemos llamado nosotros para su mejor clasificación, lo hemos llamado como fármacos antidepresivos. Estos fármacos antidepresivos pertenecen al grupo el grupo B, que son los inhibidores de la recaptura de serotonina norepinefrina. Este grupo tiene dos clases de fármacos, unos que son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y norepinefrina, conocidos como SNRI, y los llamados antidepresivos tricíclicos, conocidos con la sigla TCA. Si nosotros vemos las características del grupo de inhibidores de la recaptura de serotonina norepinefrina, SNRI, encontramos estas características en particular. Un aumento de principio, lo que hacen como mecanismo de acción es que bloquean los transportadores de la serotonina y la norepinefrina, los SERT y los NET, pero con mayor afinidad por los SERT. ¿Cuál es el efecto de este mecanismo de acción? Es un aumento de la actividad serotoninérgica y adrenérgica a nivel del sistema nervioso central, sobre todo a nivel de la masa encefálica en particular. Mientras que en el caso de los anticonvulsivos también estábamos actuando a nivel de las uniones neuromusculares, a nivel de los centros cerebrales y a nivel de la médula espinal. En este caso en particular, casi siempre, más que todo, su acción a nivel de la masa encefálica. ¿Cuáles son estos fármacos? En este caso, la duloxetina, la nilnazepram y la venlafaxina. Estos fármacos tienen como farmacocinética, la dulalexina tiene la biodisponibilidad del 50%, una vida media plasmática de 12 a 15 horas, un volumen de distribución de 10 a 14 litros por kilogramo, un enlace proteico elevadísimo de 97%, un metabolismo oxidativo extenso a través de la citocromo P2D6 y la citocromo P1A2, y es un inhibidor moderado de la citocromo P2D6. La milnacipram tiene como característica una biodisponibilidad del 85 al 90%, un tiempo de vida media plasmática de 6 a 8 horas, un volumen de distribución de 5 a 10 litros por kilogramo, un enlace proteico de alrededor del 13%, bajísimo, y una excreción sin cambios a nivel de la orina, y su sustrato con el cual trabaja es gracias a la citocromo P3A4. La venlafaxina tiene una biodisponibilidad de un 45%, una vida media plasmática de 8 a 11 horas, sus metabolitos activos también tienen una vida media importante, siendo la desvenifaxina de 9 a 13 horas, y el volumen de distribución es de 4 a 10 litros, con un enlace proteico muy bajo también, del 27%, y el 45% de la llamada desvanlafaxina se excreta inalterada a través de la orina. El sustrato con el que se trabaja es menor, pero también tiene que ver con la citocromo P3A4. ¿Cuáles son sus características en sus usos por este mecanismo de acción? En la depresión mayor, se trabaja en la depresión mayor, en los trastornos del dolor crónico, las llamadas neuropatías o también fibromialgias. También se lo utiliza en la ansiedad generalizada, en la eneuresis de esfuerzo. La eneuresis de esfuerzo nos produce problemas cuando se va a producir la micción. Y los síntomas
también perimenopáusicos. Tiene como efectos adversos los efectos que tienen que ver con la serotonina a través de la acción serotoninérgica y son similares a todos los efectos adversos producidos por los SSRI, por lo tanto, de la serotonina y la norepinefrina. Por su lado, las acciones de la norepinefrina, llamados noradrenérgicos, tienen como característica que aumentan la presión arterial, aumentan la frecuencia cardíaca y producen la activación del sistema nervioso central, no dejando dormir, por lo tanto, con insomnio, ansiedad y agitación por su efecto estimulante. Si se produce como efecto adverso, se descontinúa el fármaco, produce también exactamente los mismos conflictos que son producidos en los SSRI. ¿Cuáles son, por lo tanto, sus contraindicaciones? No se los debe combinar con los inhibidores de la monoaminoxidasa porque van a producir el llamado síndrome serotoninérgico. Por su lado, el otro grupo, el de los llamados antidepresivos tricíclicos, tienen como característica, en principio, su mecanismo de acción inhiben la recaptura de la 5-hidroxitriptamina y la norepinefrina, y sus efectos van a ser potentes efectos, sobre todo antihistamínicos, antimuscarínicos y obviamente bloqueo de la parte adrenérgica alfa, que es lo que nos va a llevar adelante la posibilidad de ser un antidepresivo tricíclico. Por su lado, estos antidepresivos son la amitriptilina, la clomipramina y la imipramina. La amitriptilina tiene una biodisponibilidad del 47%, una vida media plasmática de 31 a 46 horas, una vida media sus metabolitos de 29 a 92 horas, un volumen de distribución de 5 a 10 litros kilogramo, un enlace proteico elevado del 90%, y el sustrato donde actúan es sobre el citocromo P2D6. Por su lado, la clomipramina tiene una biodisponibilidad del 50%, una vida media de 19 a 37 horas, una vida media sus metabolitos de 54 a 77 horas, un volumen de distribución de 7 a 20 litros kilogramo y un enlace proteico elevado del 97%, y tienen el mismo substrato que la amitriptilina, que es la citocromo P2D6. La imipramina, una biodisponibilidad del 40%, una vida media plasmática de 9 a 24 horas, sus metabolitos de 14 a 62 horas, su volumen de distribución de 15 a 30 litros por kilogramo, y tenemos un enlace proteico del 84%, y el sustrato de la imipramina es exactamente igual a todos los del grupo, como la amitriptilina y la clomipramina. Gracias a estas características, también podemos ver que la dosis de estos antidepresivos tricíclicos, su dosis tóxica en adultos es si la usamos por encima de 0.5 gramos por kilogramo. En los niños, menor a 5 miligramos por kilogramo. La dosis letal en el adulto es de 1.5 gramos. Verán que es simplemente 3 veces más, con un margen de seguridad bastante estrecho. En los niños, igual, 3 veces más, 15 miligramos por kilogramo de peso. Estas dosis están involucradas con mayor frecuencia en los intentos de suicidios por sobredosis. Como nosotros sabemos, los que tienen problemas de depresión tratan de suicidarse. Y también los fármacos que se utilizan para evitar que se suiciden también
pueden ser utilizados para suicidarse. Algo que en la realidad, terapéuticamente hablando, parece ser, por su estrecho margen de seguridad también, parece ser una paradoja, una contradicción. ¿En qué casos se utilizan los antidepresivos tricíclicos? En la depresión mayor, que no responde a otros fármacos, los otros fármacos, el grupo de los SSRI y el grupo de los SNRI, que tiene que ver con la serotonina y la norepinefrina. Los trastornos del dolor tipo crónico, la incontinencia urinaria nocturna, el COD, cuya utilización más importante es la clomipramina, y en pacientes que tienen insomnio. Pueden utilizar cualquiera de estos fármacos y les ayuda, aunque con los conflictos propios de los antidepresivos tricíclicos. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Boca seca, estreñimiento, retención urinaria, visión borrosa, confusión, debido a la acción antimuscarínica que tienen. Pueden producir hipotensión ortostática por el bloqueo alfa-adrenérgico. Pueden producir ganancia de peso, pero también sedación por el antagonismo que se produce a nivel de los receptores histamina 1. Y pueden ser arritmogénicos a dosis altas gracias a la función e interés sexual que está totalmente disminuida y por lo tanto se lo considera un efecto adverso. Estas serían las características de los llamados antidepresivos que tienen que ver con la inhibición de la recaptura de la serotonina y la norepinefrina. Pasamos a nuestro siguiente cuadro. Al cual de principio, para que se vea más normal que lo que estábamos viendo antes, muy pequeño, le vamos a cambiar sus características de presentación. Bien, ahora sí lo tenemos. Y vamos a presentarlo. Bien, este grupo que, como digo, lo hemos también llamado arbitrariamente, una clasificación personal, lo hemos llamado antidepresivos del tercer grupo. Estos antidepresivos del tercer grupo van a ser los moduladores de los receptores 5-HT2, los antidepresivos tricíclicos y monocíclicos, no son los mismos que los que acabamos de ver, tetra, estos son tetra, los otros son tricíclicos, y junto con los monocíclicos, y los inhibidores de la monoaminoxidasa, conocida como IMAO. Cuando nosotros vemos a estos moduladores de los receptores, nos encontramos con un fármaco que recibe el nombre de trazodona, el siguiente de nefazodona y por último la llamada vortioxetina. La trazodona, cuyo metabolito importante es la N-clorfenilpiperacina y que es un potente antagonista de los receptores 5H2, o sea, de hidroxitriptamina. La trazodona tiene una farmacocinética de una biodisponibilidad del 95%, un tiempo de vida media de 3 a 6 horas, un volumen de distribución de 1 a 3 litros kilogramo, un enlace proteico elevado del 96% y un metabolismo extenso sobre la citocromo P3 a 4. ¿Cuál es su mecanismo de acción? En las propiedades sinápticas se la conoce como propiedades de bloqueos a nivel alfa-adrenérgico
y son agonistas modestos de los receptores 1 que lo que hacen es producir sedación. Sus usos en la depresión mayor, en la sedación y en la hipnosis no están asociados a problemas de tolerancia o dependencia, como hemos visto en el caso de los anteriores grupos que sí producían síndrome de abstinencia. Entre sus efectos adversos de la trazodona, la sedación, el malestar gastrointestinal con diferentes formas de presentación y la hipotensión ortostática, obviamente, porque tiene una acción importante de bloqueo adrenérgico alfa. Por su lado, la nefazodona, cuyo metabolito es la hidroximetfazodona, y la N-clorfenilpiperacina son potentes agonistas de los receptores 5-HT2. En su farmacocinética, la nefazodona tiene como característica una biodisponibilidad del 20%, un tiempo de vida media de 2 a 4 horas, un volumen de distribución de 0,5 a 1 litro por kilogramo, los enlaces proteicos, uno de los más altos, el 99%, el metabolismo hepático extenso y propiedades de inhibición de la citocromo P3A4. ¿Cuáles son los efectos adversos de la nefazodona? Sus efectos adversos son la hepatotoxicidad, el malestar gastrointestinal y la hipotensión de tipo ortostático. Por su lado, la vortioxetina es antagonista de los receptores 5-HT3, 5-HT7 y 5-HT1D, además de los agonistas parciales 5-HT1B y agonista de los 5-HT1A y antagonista de los 5-HT2. ¿Cuál es su farmacocinética? Tiene una biodisponibilidad del 75%, tiene una vida media de 66 horas aproximadamente, un enlace proteico también elevado y se metaboliza por oxidación a través de la citocromo PD6. ¿Cuáles son sus usos? Gracias a esta característica es la depresión mayor, disfunción cognitiva asociado a problemas de depresión, no pueden aprender, y algunos efectos adversos como el malestar gastrointestinal y la disfunción sexual en general, con alteración, con disminución del apetito sexual, como se conoce. Por su lado, los antidepresivos tetracíclicos y monocíclicos tienen que ver con un grupo de fármacos que los conocemos como el bupropión, que es monocíclico, la mirtazapina, que es tetracíclico, la amoxapina, que es tetracíclico, la vilazodona, que es tetracíclico, y la maprolitina, que es tetracíclico. Verán que aquí, por eso hemos comenzado por el bupropión, es el único monocíclico. Este bupropión se asemeja en su estructura química a la anfetamina, utilizada para mejora de las partes cognitivas y abusada por muchos estudiantes, aunque en muchas formas es mejor utilizar el café y la cocaína que la anfetamina por la serie de problemas que pueden tener cuando el individuo quiere estudiar bien y no quiere dormirse. ¿Cuál es el efecto más significativo? Es la liberación presináptica de catecolaminas. Estas catecolaminas son todas estimulantes a nivel del sistema nervioso central, por lo tanto, son antidepresivos en su acción más importante. Por eso se lo utiliza en la depresión mayor y también ayuda para luchar contra el hábito de fumar y ayuda a mejorar esto, pero en la realidad, si hacemos verdaderamente ciencia, sus resultados son verdaderamente pobres y se ha por eso acudido a muchos otros.
¿Cuáles son los efectos adversos? Agitación por estimulación, insomnio por estimulación, anorexia, pero no tiene efectos a nivel del área sexual porque solamente actúa a nivel de ciertas partes que no tienen que ver con las sustancias de estimulación sexual. En su farmacocinética tenemos una biodisponibilidad del 70%, tiene una vida media de 11 a 14 horas, sus metabolitos de 15 a 25 horas, su volumen de distribución 20 a 30 litros, su enlace proteico 85%, su metabolismo hepático por la citocromo P2D6 y su eliminación es bifásica. En una primera fase dura 1 hora, se elimina rápidamente y en una segunda fase se elimina muy lentamente por problema de saturación de aquellos receptores, aquellos transportadores que se saturan muy rápidamente, obviamente debido a la dosis y a la cantidad, y en la segunda fase dura 14 horas el proceso de eliminación del bupropión. Por su parte, la llamada mirtazapina, que es un tetracíclico, es un antagonista del autorreceptor presináptico alfa-2, antagonista de los receptores 5-HT2 y 5-HT3 y un potente antagonista H1 con efectos sedantes. Su farmacocinética, una biodisponibilidad del 50%, una vida media plasmática de 20 a 40 horas, sus metabolitos de 20 a 40 horas, su volumen de distribución de 3 a 7 litros, el enlace proteico del 85%, el substrato de la 5P450 oxidasa, también del 2D6, del 3 a 4 y del 1 a 2, lo que quiere decir casi tiene efectos sobre todas las citocromos. Y su efecto adverso más importante es la sedación significativa que produce, por lo tanto, dificultando muchas de las acciones cerebrales en general. La amoxapina tetracíclico, cuyo mecanismo de acción es inhibidor potente del NET, menos potente del SERT, es un anticolinérgico y es potente bloqueador de los dopamina 2 con efectos también antipsicóticos. Su farmacocinética, vida media plasmática de 7 a 12 horas, sus metabolitos 5 a 30 horas, su volumen de distribución 0,9 a 1,2 litros por kilogramo, su enlace proteico del 85%, su metabolismo hepático sobre la citocromo de 2,6. Sus efectos pueden producir un síndrome parecido al Parkinson, por eso se llama parkinsoniano, y también parecido a los que producen los llamados tetracíclicos por afinidad que tienen por la NET. La vilazodona tetracíclico, farmacocinética del 72% de biodisponibilidad, una vida media de 25 horas, es un metabolismo extenso que lo produce la citocromo 3A4 y es un potente inhibidor de la recaptura de serotonina, agonista parcial de los receptores 5-HTA1A y tienen propiedades antidepresivas y también ansiolíticas. Y por último, la maprolitina, también un tetracíclico, cuyo mecanismo de acción es inhibidor potente del NER, es menos potente del SER y tiene acciones anticolinérgicas. Su farmacocinética, una biodisponibilidad del 70%, una vida media plasmática de 43 a 45, un volumen de distribución de 23 a 27 horas, un enlace proteico del 88% y un metabolismo hepático que se lo realiza a través de la citocromo 2D6. Sus efectos son todos parecidos a los de los tricíclicos debido a la afinidad que tienen por la NET. De esta manera, aunque la clase tenía una parte más que yo considero que es importante, que la vamos a ver, nos estamos tomando algo más de tiempo por los conflictos que se han producido, que no se deben nada a problema personal, sino a otro tipo de acciones que lamentablemente suceden con alguna frecuencia, por lo menos cuando yo tengo que dar clases. Los últimos inhibidores de la monoaminoxidasa, estos inhibidores de la monoaminoxidasa
lo que hacen es mitigar las acciones de la monoamina oxidasa sobre las neuronas y un aumento de contenido de las monoaminas. Estas formas de la monoamina es las formas A y las formas B de la monoamina oxidasa. En las formas A se encuentran presentes en las neuronas de dopamina, norepinefrina, en el cerebro, en el intestino, en la placenta y en el hígado. Las B se encuentran en las neuronas serotoninérgicas, histamininérgicas, en el cerebro, el hígado y las plaquetas. Entonces, ¿cuáles son estos grupos que van a ser inhibidores de la aminoaminoxidasa, de la IMAO? Hay que entender que cualquiera de estos fármacos solo se utilizan en la depresión mayor siempre y cuando no hayan respondido a otros fármacos gracias a los efectos problemáticos que tienen. Los derivados son los derivados de la hidracina, los derivados de la norhidracina y los derivados de la hidracina son la isocarboxacida y la fenelcina. Estos tienen una farmacocinética de inhibición irreversible y no selectiva de la MAO, que en realidad es su mecanismo de acción, y una vida media de 11 horas. Por su lado, las no hidracinas, que son la trianilcipromina, la selegilina y la mociobenida. Cuando vemos este grupo de las noxidracinas, vamos a encontrarnos que su mecanismo de acción de la trianilcipromina es una inhibición irreversible de la no selectiva de las MAOs, mientras que la selegilina tiene una farmacocinética de una biodisponibilidad del 4%, vida media de 8 a 10 horas, metabolitos de 9 a 11 horas, distribución de 8 a 10 litros por kilogramo, enlace proteico del 99%, y lo que hace es una inhibición irreversible específica de la monoaminooxidasa B, por eso pertenece a ese grupo. Está disponible en forma de colocación en el cuerpo transdérmica y presentaciones para la utilización sublingual, y lo que proporcionan es una menor biodisponibilidad y un aumento de las interacciones. En el caso de la selegilina, es una biodisponibilidad del 4%, vida media de 8 a 10 horas, sus metabolitos 9 a 11, su volumen de distribución 8 a 10 litros kilogramo, su característica proteica que le hemos visto, y son inhibiciones irreversibles de la monoaminooxidasa B. Se lo utiliza generalmente en la enfermedad de Parkinson. Y la moclobemida tiene un mecanismo de acción que es inhibidora reversible y selectiva de la monoamina A. Todos ellos tienen efectos adversos problemáticos, por eso que no se los utiliza de primera línea: hipotensión ortostática, aumento de peso, disfunción sexual, activación, insomnio, inquietud, propiedades típicas de la anfetamina, síndrome de descontinuación repentina, produce psicosis, excitación y confusión. Cuando son producidas cuando son asociados a agentes serotoninérgicos, producen el síndrome serotoninérgico con efectos de tipo cognoscitivo, que son el delirio y el coma, a algunos con efectos autonómicos, hipertensión, taquicardia, diaforesis, efectos somáticos, mioclonías, hiperreflexia, temblor, y producen en general el llamado síndrome del queso cuando se combina con las monoaminooxidasas. Esto viene en los llamados quesos curados, en las cervezas que vienen en barriles, en productos derivados de la soya y en algunos embutidos secos. ¿Cuál es la acción que producen en general? Es la hipertensión maligna, que se lo conoce como síndrome también serotoninérgico o síndrome simpático mimético por problemas de la tiramina sobre la monoaminooxidasa.
¿Qué pasa si les damos sobredosis de esto? Inestabilidad autonómica, síndrome de hiperadrenérgicos, síntomas psicóticos, confusión, delirio, fiebre y convulsiones. Estas son las características de los llamados fármacos antidepresivos 2. Por lo tanto, con esta partecita que estaba programada para realizarla y hemos perdido más de 30 minutos de nuestra clase, que era bastante más corta, es que hemos terminado este capítulo y como ustedes pueden ver, eh, hemos realizado casi toda nuestra actividad y cuando son las 9:22, lo que quiere decir alrededor de 7 minutos de lo que deberíamos haber terminado. Si hubiéramos comenzado a tiempo, teníamos más que de sobra, pero lamentablemente los bloqueos se realizan por cosas que son totalmente imprevistas para mi persona y que nunca las espero, pero siempre las encuentro. ¿Alguna pregunta por si acaso? Bien, al no haber preguntas, hemos terminado con el capítulo correspondiente al capítulo del sistema nervioso central y hemos visto todo lo que son ansiolíticos, sedantes, inmunosedantes. Hemos visto todo lo referente a las convulsiones más importantes y fármacos que se deben utilizar, sobre todo cuando uno va a ser el médico general y necesita o ve estos casos. Y hemos terminado con una de las enfermedades que produce bastante muerte en el mundo, los suicidios. Por ejemplo, después de no entrar, cuando se da el examen nacional para ingreso a las universidades públicas en el Japón, se suicidan 6.000 personas aproximadamente por año, lo que quiere decir que el deseo de ellos de ser universitarios del sistema público no pagado es lo más importante. Aquí igual no pagamos y muchas veces tampoco estudiamos. Muchas gracias, muy buenas noches, disculpas por la tardanza, pero no tiene nada que hacer con la buena o mala voluntad que uno tenga. Gracias, buenas noches, hasta luego. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, buenas noches. Doctor, hasta luego.